Ser Podcast. J. Linares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nervioso. Nervioso porque tercera película ya. Sí, la tercera, se dice pronto. ¿Y cómo se afronta una tercera película? Pues desde el mismo lugar de miedo y de incertidumbre y de pensar que va a ser la última. O sea, se afronta... Es hija de la pandemia. La niña de cristal es hija de la pandemia, con lo cual se afronta desde un lugar un pelín más seguro en rodaje que las otras dos. Y cuando salimos de mezcla ya con la peli terminada, desde el mismo lugar de miedo, inseguridad y pánico. El cine en la Ser. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres hacerla? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué ves? No sé, a mí. ¿Y qué más? No sé si soy capaz. Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Y eso significa que tienes que aprender a estar sola. Pero para eso hay que ser fuerte. Yo no sé si soy tan fuerte. Así suena el tráiler de Las niñas de cristal, drama psicológico sobre el mundo de la danza, la presión, el éxito, la exigencia, los miedos, el vértigo, que protagonizan María Pedraza, Paula Losada, Mona Martínez, Ana Wagner, Marta Azas. Escuchamos en el tráiler esa pregunta que hace y se hace María Pedraza: ¿por qué me elegiste a mí? De esa duda viene esta película, en parte. En parte y casi por completo. Viene de querer hablar de un proceso que vivimos tanto mi co-guionista Jorge Naranjo como yo cuando nos enfrentamos respectivamente a nuestras primeras películas, en mi caso yo todavía más, que era esta cosa de por fin algo tan deseado, por fin el sueño de tu vida, y convertirlo sin querer en una absoluta pesadilla, por el miedo al fracaso, por las presiones autoimpuestas, siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, todo lo que eso fue Animales sin collar desde una tortura. O sea, yo lo recuerdo en la peor época de mi vida. ¿Pero el proceso o después ya de presentar? Después de presentar la peli. ¿Por qué? Porque de repente me superó. Jorge pasó algo parecido también con su primera peli, con casting ya cuando se estrenó. Y no sé por qué de repente pues tenías mucho miedo. Yo recuerdo sobre todo miedo, estar paralizado del miedo, pues... La peli también se estrenó con un montaje con el que ahora lo puedo decir, con el que yo no estaba nada de acuerdo. Entonces eso me frustró muchísimo, me paralizó, me volvió muy huraño, pero sobre todo lo viví eso con un sentimiento de culpa tremendo también de por qué he tenido yo suerte y estoy dirigiendo cine y otros amigos con mucho más talento que yo no. Que son preguntas que al principio te las haces como muy inocentemente, pero acaban convirtiéndose casi en veneno, porque aparece el síndrome del impostor y todo, o sea, y fue terrible, o sea, yo la recuerdo como muy dolorosa. Y luego hablando pues con amigos, pero ya no te hablo de bailarines o directores de cine, con pintores, escritores, vi que muchos habían pasado por un proceso similar, a lo mejor no con su primera obra, pero sí con otras, Y fue interesante. Dije, me apetecía mucho hablar de eso, de una chica a la que de repente se le presenta la oportunidad de su vida. De hecho, al principio de la peli la vemos como feliz, relajada y con ganas de que eso pase. Y a partir de que pasa, ella lo convierte en una absoluta tortura. Es que claro, el mundo de la danza simboliza, ¿no? Es como una gran metáfora, todas esas obsesiones o miedos llevados al extremo, ¿no? Por el nivel de exigencia y la profesionalidad. ¿Cómo ha sido también entrar en ese mundo o documentarte en ese mundo? Ha sido apasionante porque el proceso de documentación es verdad que se frenó un pelín por la pandemia porque fue justo cuando nos confinaron. Entonces lo que hicimos Jorge y yo fue hablar hicimos esa palabra ya maldita, muchos Zoom. con bailarines, y cuando ya nos dejaron, salimos del confinamiento, empezó un proceso precioso que fue pues asistir a ensayos, asistir a representaciones entre bambalinas, pero sobre todo muchos ensayos, que era la parte que a mí me interesaba más retratar en la peli. Nos marcamos que la cámara fuera un bailarín más de la compañía, siempre está entre ellos, siempre está como merodeando.
Y la danza te ofrece como esa dualidad apasionante, que es esta perfección que nosotros vemos como espectadores en el escenario, y luego entre bambalinas, los ensayos, es casi una película de terror, como yo decía, porque llevan sus cuerpos al límite, esas pieles brillantes por el sudor, esos pies destrozados, esa angustia porque, pues lo que tú has comentado, la exigencia que se exige, unido a que está como reconcentrado, porque sus carreras son muy cortas por el propio cuerpo. La presión es tremenda porque se acaba el tiempo. Claro, se acaba el tiempo. Yo, por ejemplo, me decían, hablando con uno de los bailarines que nos ayudó mucho con la documentación, hablábamos de eso. Yo debuté con 35 años, hice mi primera peli y todo el mundo me decía, eres súper joven, súper joven. Ellos a los 35 años, sus carreras están, si no están acabando, están acabadas ya. Claro, y también retrata muy bien que para llegar alto casi tienes que dejar a todo el mundo en el camino. Esa soledad también del artista. Del artista, el camino solitario, sí. Fue algo que nos dijeron muchísimo, no al 100%, pero es verdad que una abrumadora mayoría nos decían, sobre todo las chicas, nos decían, cuando te conviertes en primera bailarina te quedas sola. Te quedas sola. Y ahí donde yo supe que quería contar esta historia, porque yo viví un proceso similar en Animales sin collar, gente que era intimísima amiga mía que de repente me dejó de hablar, y eso a mí fue por lo que convertí aquel proceso en una pesadilla, porque yo no lo entendía. O sea, yo no entendía que a alguien que en teoría me quería no quisiera que me fuera bien. Y entonces vi que en el mundo de la danza, sobre todo las primeras bailarinas, hacían mucha referencia a eso, a la soledad con la que vivían ese proceso cuando llegan a ser la primera. Y me interesaba muchísimo esa soledad. Hay una cosa que refleja muy bien la película, que es que en nombre del arte se alimentan desde hoy, a lo mejor desde nuestra visión, ¿no?, muchas actitudes tóxicas que antes no se planteaban que fueran tóxicas, sino que el arte era lo primero, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho tú también ese proceso? Porque creo que todos detectamos cosas, pero ahora mucho más quizá por salud mental, por temas que están en agenda. Pues creo que esa cosa tóxica hay que saber manejarla con el tiempo. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando ruedo me obsesiono, es así, y la peli manda, ¿no? Eso es algo que a mí me disfruto mucho cuando leo alguna entrevista con Pedro Almodóvar, que siempre lo dice, que bueno, lo ejemplificó muy bien en Dolor y Gloria, que si no rueda no tiene sentido la vida. Entonces, yo sí aprendí que eso lo trasladamos a través de uno de los personajes, el personaje de Olivia Baglivi, el personaje de Ruth, de que cuando te bajas del escenario, en mi caso cuando termino el rodaje, la vida sigue. Y a raíz del arte y hablar de esa obsesión, teníamos que hablar de, por ejemplo, el personaje de Norma, que para ella el arte lo es todo, no tiene ningún tipo de sentido la vida sin arte, y esas personas existen. Para mí ahora mismo la salud mental es mucho más importante, por ejemplo, que rodar. Claro, y esas frases están en la película, ¿no?, que la vida después del arte. También es que se ha fomentado desde siempre, lo hemos escuchado, ¿no? No sé tú cómo te relacionas con frases como, pues, el arte nace del dolor, que sí, que puede ser un punto de partida, o también hay gente que dice que el arte es terapia. Pues mira, yo creo que son las dos cosas. Y yo, por ejemplo, lo he ejemplificado yo en otoño publico mi primera novela con Planeta, y es la historia de mi madre. Es la historia de mi madre, y mi madre murió como muy jovencita, mientras yo estaba rodando Animales sin collar, mi madre murió de un cáncer muy agresivo, y cuando mi madre estábamos en el velatorio y tal, mis tíos me regalaron unos diarios que yo no sabía que existían. Eran unos diarios que yo había escrito de adolescente, a mí me tuvo con 17 años. Y entonces yo ahí descubrí una mujer con un mogollón de sueños, con mogollón de aspiraciones, que de repente pues se queda embarazada, la abandonan y tiene que hacerse cargo de un niño. Entonces en la última página del diario es cuando se entera de que yo iba a ser un niño, pero todavía estaba embarazada. Entonces yo descubrí a una mujer que yo no conocía. Y cuando Planeta me ofreció escribir la novela, la afronté desde el dolor, porque estaba en pleno proceso de duelo. Y cuando terminé la novela, vi que me había curado un poquito. O sea, que a veces nacen del dolor, pero se convierten en terapia.
¿Y en el caso de tu cine? En el caso de mi cine suelen nacer del dolor siempre, porque yo no hago comedia. O de la duda. O de la duda, pero bueno, porque ojalá hacer comedia, Sí. pero bueno, es verdad que yo me gusta mucho el drama y el melodrama. Y ahora sí lo vivo como terapia. Ahora sí lo vivo como terapia. Ahora me pasa un poco como le pasa a Aurora en la película, que es mi lugar seguro, mi universo, donde nada malo me puede pasar. Ahí, justo en ese personaje, ahí la película tiene subtramas, ¿no? De los padres y tal. También me resultaba curioso, pues esos padres que vuelcan sus frustraciones en sus hijos por lo que ellos no han podido ser. Eso también te las has encontrado en el mundo de la danza. En el mundo de la danza y en el mundo de la publi. Yo ¿Sí? antes de dirigir mi primera peli hacía mucha publi y recuerdo de padres que eran absolutos monstruos, ¿eh? De hecho, niños que no querían ser actores pero que alimentaban a toda la familia y te veías a los padres en el catering y eran auténticos monstruos. Además me acuerdo de una anécdota de que se pasaban entre ellos tarjetas porque hacían como ¿te acuerdas del American Psycho cuando empiezan a comparar? Sí. Eran terribles. Y en el mundo de la danza sí hemos visto, o sea, sobre todo cuando hicimos el casting para Aurora, pues que por la franja de edad vimos a muchas chicas de 16, 17 años que venían con las madres, algunas madres maravillosas, pero otras que eran Pilar, la madre que representa Marta Azas en la peli. Claro, es que está plagada de esos proyectar tu vida en otra persona. Luego también, indudablemente, hablando del mundo de la danza, pues hay una reflexión sobre la exigencia sobre el cuerpo, que también es extrapolable al mundo del cine, de las series, de los cuerpos que simboliza, ¿no? María Pedraza, que se está midiendo todo el rato la cintura, el pecho. Eso entiendo que tú también lo has visto tanto en ese mundo de la danza como en el cine, la exigencia de los cuerpos que hay y lo difícil que es en algunas películas coger a alguien que se salga del canon. Sí, es un mundo, desgraciadamente, y si te digo que no miento, a veces excesivamente superficial. Yo venía a jugar aquí en la promoción y me voy a meter en muchos jardines. A mí me parece muy dañino, por ejemplo, las declaraciones que se hicieron hace poco por parte de los creadores de Élite, porque es una serie que ve muchísima gente y hay una cantidad de chavales jóvenes que necesitan referentes, necesitan ver cuerpos no normativos para sentirse que no están solos. Sobre todo es lo que hablábamos antes de la soledad del artista, pero hay muchos chavales que viven en esa soledad pues porque no tienen referentes en los que mirarse. Desgraciadamente nosotros, claro, por el mundo que tratábamos, la danza, teníamos que ajustarnos a unos cánones porque es un canon el que les exigen para bailar. Pero intentamos romperlo a través del momento en que ellas van como a un espectáculo más alternativo, donde de repente ven pues a caras no normativas, donde ellas de repente se sienten un pelín más seguras. Creo que vivimos en una sociedad cada vez más obsesionada por el físico y por la superficialidad, y no solo como hace María en la película de medirse constantemente. Una cosa que surgió de ella, que ella me dijo, por ejemplo, que es como la presentamos en la película, rodearse con el brazo para tocarse el ombligo, que es lo que hacen muchas chicas de danza, y si no se lo tocan, se frustran, porque significa que están ganando peso. Eso es terrible. Y esa superficialidad nosotros ahora mismo, mi generación la hemos volcado a las redes sociales, que es terrible. O sea, yo tengo un amigo que me dice que las redes sociales hoy por hoy son como la heroína en los 80, que se vio como un juego y luego vimos las consecuencias. Yo creo que dentro de unos años veremos las consecuencias de las redes sociales y de toda esta cosa de perfección que vendemos y de mentiras que nos van a afectar mucho. Y tú como niño, ¿qué referentes? Ahora que hablábamos, ¿no?, de que las generaciones necesitan referentes en pantalla en la que tú puedas ver, descubrir, y para eso también está el cine y las series, para descubrir que existe otro mundo en el que tú no estás solo, ¿no? Tú, como niño, ¿qué referentes te ayudaron a entenderte, a saber que no estabas solo, o no sé cómo lo gestionaste? Pues yo era un niño gay, hijo de madre soltera, o sea, tenía todo en contra, en un pueblo muy pequeñito de 5.000 habitantes, que es Algodonales, en Cádiz.
donde encima no había cine, solo teníamos un videoclub ilegal, que era una tienda de muebles y detrás alquilaban películas. Entonces esos fueron mis referentes. Yo, por ejemplo, me ayudó muchísimo el cine de Almodóvar. El cine de Almodóvar. Para entender, por ejemplo, que alguien podía hacer alguien que venía de una familia tan humilde podía hacer cine, a mí me ayudaba muchísimo. Me ayudaba muchísimo. Recuerdo ver, por ejemplo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo vivía en una casa muy parecida, muy opresiva, con muchísima gente viviendo en esa casa, mis abuelos, mis tíos, y me ayudaba mucho a sentir que no estaba solo. Y luego las novelas de Stephen King, porque hablan también mucho de gente sola, gente diferente, te habla desde la niñez desde un sitio muy especial pero a la vez muy cruel. Por ejemplo, yo recuerdo que yo releía obsesivamente It, la novela, porque tenía como esa pandilla de amigos marginados, los perdedores, que se llamaban a sí mismos. Entonces yo me reflejaba mucho en ellos. Me ayudaron muchísimo. Y hablabas del personaje de Aurora en la película, ¿no? Que tiene esta especie de ensoñaciones, por así decirlo, que la llevan a un lugar seguro, un lugar cómodo. Ese era tu lugar cómodo en la infancia. Ahora me decías que en este momento es el cine, o rodar es tu lugar. Solo el cine como creador, como artista, ¿o dónde encuentras el momento de seguridad? ¿Detrás de la cámara, en el rodaje, en el guión? ¿Es más solitario, más arduo, entiendo? ¿O cómo lo encuentras? Mi lugar seguro cuando estoy rodando es el combo, como yo digo. Sí. El momento de rodar como tal lo disfruto muchísimo, porque en el guión es verdad que hay un proceso muy solitario, que también a veces es doloroso, porque cuando te bloqueas, te frustras, pero en rodaje, como no hay tiempo, o sea, tienes tal descarga de adrenalina que es como felicidad pura. El rodaje es felicidad pura. Y aquí también habéis tenido muchos ensayos de la parte dramática. Hombre, la parte física, María sé que se le ha currado muchísimo, sí. ¿no? O sea, María Un y año todas. estuvo preparándose. María, para que lo sepan los oyentes, María Pedraza, ¿no? Ella fue también bailarín, estudió ballet, y entonces pues es una historia que también sintoniza con ella y tiene toda la parte física del ballet, y Paula Losada es bailarina. Pero ¿tuvisteis tiempo para ensayos de la parte más emocional, del arco del personaje? Sí, para mí era imprescindible, porque realmente es que eran actores no profesionales. Todos los actores que bailan en la peli son bailarines, con lo cual yo tenía que... Bueno, Olivia Baglivi ya estaba empezando a hacer bastantes cositas en cine. María había dejado de bailar para ser actriz y tuvo que volver a recuperar la forma, pero sobre todo Paula Losada, Juanjo, todo lo que es Ángel, que hace del coreógrafo de la peli, que es un coreógrafo real, eran actores no profesionales, entonces había que intentar llevártelos al mundo de la actuación desde un lugar muy fácil, porque no los puedes dirigir como diriges a lo mejor a Anna Wagner, que es un Ferrari. Sí, claro, no puedes dirigirlo, pero me descubrí que era muy fácil, porque claro, ellos no se plantean como a lo mejor un actor que venga de una escuela específica, que le cambias una palabra y es, no, espera, vamos a sentarnos porque entonces hay que replantearlo todo. No, claro. Te estoy cambiando una palabra. Ellos lo hacían todo fácil. ¿Cómo quieres? Así. Y vale, tienen una disciplina apabullante que los hacía muy fácil dirigirlos una vez que los encontramos. Es verdad que el casting fue muy duro, muy difícil, porque de repente pues la que bailaba estupendamente bien no daba el pego como actriz, o viceversa, y encontrar a Paula Losada, por ejemplo, que creo desde mi punto de vista tiene un papel muy difícil, muy complicado, que haga eso una actriz que ya es actriz pero que no era actriz, me parece brillante lo que hace Paula, y lo entendió todo. Ensayamos mucho con Paula, hablábamos mucho de cómo era el personaje, de cómo se sentía, de la frustración que tenía con la madre. Y también es verdad que encontramos a un grupo de actores muy generosos. Marta le ayudaba muchísimo. No la dejaba nunca sola, es decir, siempre decía, coge de mi mano y yo no te voy a soltar. Y luego también entiendo que la mezcla con tratar con dos portentos como son Mona Martínez y Anna Wagner, que decías tú, ¿cómo ha sido también esa interacción para ti? Entiendo que como director es un regalo tener dos bestias. Dos bestias, o sea, es que era... Y tan majas, porque muchas veces... Mona tiene esta cosa como que impone mucho y luego impetuosa, es como la pura dulzura, y Wagner igual.
fue un regalo. O sea, yo con Anna Wagner se lo decía mucho. Trabajar con Ana para mí era un sueño. Y Mona, vimos a muchísimas actrices para ese papel, porque también queríamos que hubieran sido bailarinas, porque el cuerpo ya lo tienen de otra manera. Queríamos que fuera creíble que esa tipa había sido bailarina. Y Mona había hecho mucha danza española, pero danza. Y cuando surgió su nombre en el casting, porque a mí me había gustado mucho en Adiós. Sí. Me gustó muchísimo en Adiós. Y de repente cuando Arantxa Vélez, la directora de casting, poníamos nombres o no nos funcionaban, porque también hubo durante un proceso del casting que se planteó que fuera una directora real de una compañía. Se contactaron con directoras muy potentes españolas, pero luego decíamos, claro, es que de repente tiene una escena, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero hay una escena con Anna Wagner en la peli que digo yo, es que nos da miedo que la Wagner se la meriende, claro. Es que ese cara a cara es clave. Y de repente apareció el nombre de Mona y a Arantxa se le iluminaron los ojos, a mí se me iluminaron los ojos, le pedimos hacer una prueba, yo dije, entendería que no quiere hacer una prueba porque tiene ya un estatus, y dije, pues claro que hago una prueba, y la hizo con una separata bastante complicada, pero es que en cuanto abrió la boca dije, ¡buah! Es ella. Sí, es que tiene el tono. Y a nivel de puesta en escena, en lo visual, ¿ha sido un reto coreografiar la danza, los pasos, más el nivel dramático de la película? ¿Cómo ha sido conjugarlo todo? Pues haciendo un trabajo previo muy muy bestia de muchos meses con Gris Jordana, que era la directora de foto, ya venía a hacer Libertad y Veneno, y bueno, pues se metió a full en el proyecto, y claro, entonces con el código de que la cámara fuera otro bailarín. Eso para nosotros era imprescindible. No queríamos... Hay muchas pelis ya de ballet y si quieres ver ballet como planos generales, pues vete al ballet. Queríamos mostrar el ballet desde dentro con esa cámara. Entonces hubo un trabajo previo de coreografiar los ensayos. Luego entró Gris a ver los ensayos y luego entró Gris con el cámara a grabar los ensayos con móviles, con un previo guión técnico que ya había hecho, y a partir de ahí nos sabíamos absolutamente todos los pasos, y cuando rodamos la parte ya del ballet final fue bastante fácil, porque es que podíamos haberlo, bueno, no porque éramos bastante patos mareados nosotros, pero la cámara sabía perfectamente cuál era la coreografía y lo que queríamos era seguirlos. O sea, prácticamente se planteó que era el otro miembro de la compañía, otro bailarín. ¿Y el montaje y la postproducción ha sido duro o menos que la peli, que el rodaje? Lo que fue el proceso de montaje fue muy fácil, porque ahí sí tuve bastante libertad. Sabíamos que no iba a ser una peli corta, pero porque tiene una estructura de musical, sin canciones, pero musical. Aparte, musical muy estricto en el sentido de que queríamos que si se cayera un número de danza del montaje, la peli se quedara coja, porque los números de danza te cuentan siempre algo de un personaje, o una inseguridad, o la conexión entre las dos chicas, no son gratuitos. Entonces, de entrada sabemos que no iba a ser una peli corta. Pero bueno, una peli corta como no son cortas Nacido de una estrella, Cabaret, All That Jazz, los musicales no tienen formato corto. Y el montaje fue bastante fácil. De hecho, terminamos como 3 semanas antes de lo previsto porque funcionaba. Era un miedo que yo tenía que alguna subtrama siempre se cayera y tal. Y no, fue bastante fácil. Ya fue más complicada la postproducción de VFX, pues pero no porque hubiera problemas, sino porque te alargan más el proceso. Sí, los efectos que hay en la película. Y la obra elegida es Giselle. Es una mujer, básicamente resumiendo, ¿no?, que se vuelve loca por el amor de un hombre. De un hombre. ¿Por qué esa obra? Pues porque la primera pregunta que yo le hice a una bailarina fue: ¿cuál es el papel soñado por cualquier bailarina? Y dijo, ni lo dudó, Giselle. Yo la conocía de oídas, no había profundizado mucho más. Y es verdad que ella siempre dijo, hay como más ballets a nivel conocidos, populares, pues el Lago de los Cisnes, la Sílfide, tal. Me dice, pero como icono es Giselle. Me dice, cualquier bailarina que quiera perdurar en el tiempo tiene que haber sido Giselle alguna vez.
Y es tu tercera película, hablabas antes de Animales sin collar, la segunda con Netflix, después de A quién te llevarías a una isla desierta. De Netflix siempre dicen los creadores, hay libertad creativa y tal. No sé si es verdad o tú estás contento con Netflix y es una relación fructífera. Sí, libertad creativa hay. Es cierto, yo lo puedo a la hora de la película, es decir, yo me han dejado hacer la peli que quería, con el reparto que quería, con la duración que quería y tal. Pues tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Los contras, pues a ver, vas con un gigante, donde de repente pues pierdes, no te diría que libertad, pero sí tienes que entrar en un engranaje donde de repente tu peli se convierte en una pieza. Entonces yo como director me toca volver un león, porque tengo que defender la peli, es mi peli. A mí, por ejemplo, lo digo con el corazón en la mano, no estoy de acuerdo con el tráiler que se ha hecho. Pero a cambio tengo la peli que quería. Entonces es un poco un debate muy complicado, porque también se reduce mucho a Netflix o no Netflix, Netflix o salas de cine. Y no es tan fácil, ¿sabes? A mí, por ejemplo, te lo digo con el corazón en la mano, una de las cosas que más nos dijeron en Málaga era gente de la profesión, que venís con el enemigo. Digo yo, hostia, no nos digáis eso, porque no es justo. No es justo para las actrices, no es justo para nosotros, y no es justo tampoco para Netflix. Nosotros venimos en el cine español yo estudié periodismo antes que comunicación audiovisual, con lo cual yo sé la precariedad que hay en el mundo del periodismo. Nosotros hace un par de años estábamos en esa precariedad absoluta. Y es cierto que las plataformas nos han dado una estabilidad económica a todos los profesionales del sector. Por ejemplo, tú para hacer un equipo ahora, para una peli o una serie, tienes que llamarlos desde un año antes. Porque si no, no hay. No hay muchísimo trabajo. Entonces no es justo que de repente estemos haciendo una película para Netflix se nos trate como el enemigo. No es justo. También no sabes en qué situación ponerte, porque haces una película que va a cines y como están ahora mismo dura una semana. La asistencia a las salas, también esa frustración de que en los cines no funcione, al menos, el Netflix a lo mejor durante una semana sí que se está consumiendo, ¿no? O recibes un feedback. Que claro. También vivimos tiempos muy confusos para saber dónde vuelco mi arte, ¿no? Claro, es muy difícil. Estás hablando con alguien, yo voy al cine 2 veces por semana. Me dice, pero es que yo sigo yendo al videoclub. El videoclub en Lavapiés, que todavía resiste, y yo voy al videoclub 1 vez por semana porque hay pelis que no están en plataformas y también por el ritual. Esto de perderte las estanterías a mí me conecta con algo de mi pasado, que era un amor muy puro por el cine, y yo eso lo quiero seguir manteniendo. Es un debate complicado, porque yo por ejemplo, ahora yo he firmado ya mi 4ª película, se va a producir por los cauces habituales. Y ¿cauces habituales qué significa? Que no es Netflix. Que no es Netflix, vale. que televisiones, vale, el Ministerio de Cultura y tal. No sabemos si se va a rodar. Nada. Es así, ahora empieza un baile de comités de televisión, que te la compren, que tengan los puntos, que accedas a las subvenciones, que al final tú lo que quieres es trabajar. O sea, ahí ahora mismo no somos Almodóvar. Almodóvar está escribiendo un guión ahora mismo y sabe que el año que viene lo va a rodar. Pero nosotros no. Entonces es muy difícil el debate, porque de repente te llega una plataforma y te paga el desarrollo, te facilita un rodaje, sabes que vas a rodar en las fechas en las que te están dando y todo. Entonces creo que tenemos que aprender a convivir con los dos modelos. Yo no quiero que desaparezcan las salas de cine por nada del mundo. Nada del mundo. Y con esa incertidumbre, ¿cómo se convive también como creador? ¿O estás acostumbrado? Te acostumbras, y luego yo, pero porque soy muy intenso, lo vivo también con mucha tristeza cuando, por ejemplo, voy a ver West Side Story el fin de semana del estreno y somos 5 en la sala. Se me cae el alma al suelo, pero no sé, creo que estamos viviendo un proceso de profundo cambio que no sabemos a dónde llevará, y que nos costará todavía unos años mirar hacia atrás y ver qué estaba pasando. A mí me ayuda mucho que yo estoy casado con un periodista musical, y claro, y me dice, vosotros estáis atravesando ahora lo que nosotros en la industria musical atravesamos hace unos 10, 15 años. La reconversión total. La reconversión total, dice. Entonces, ¿a dónde nos llevará?
no tengo ni idea. Yo creo que las salas de cine van a sobrevivir, aunque sean polarizando mucho, es decir, para películas como Titán y para películas como Los Vengadores, ¿vale? Porque es verdad que nosotros vivimos en una burbuja que en Madrid, que tú vas a los Golem un fin de semana y están llenos. Si vas a ver una determinada película, el acontecimiento, tal, pero porque el público que va a ver esas pelis está muy concentrado en las grandes capitales. En un sitio de Madrid concreto, claro. En una zona concreta. Si te sales de ahí ya no... Claro, entonces es verdad que yo vivo, que estoy aprendiendo a superarlo un poco desde la nostalgia, porque de repente echo mucho de menos los 90, pues ir al cine, esperar 6 meses a que saliera la película, porque le daba yo sí creo que le daba un valor a esa espera, a que la peli viviera tanto tiempo en tu cabeza. Porque yo ahora mismo, pues si me gusta mucho una peli, al día siguiente me meto en YouTube y hay clips de la peli, en 45 días está en una plataforma y tal. Había algo muy bonito de guardar la peli dentro de tu corazón y dentro de tu cabeza durante tanto tiempo, porque cuando la volvías a ver era otro acontecimiento. Sí, hasta el ritual. El ritual. El ritual que en casa se puede hacer, como tú lo haces, sí. Alquilando cintas o en determinados momentos, pero cada vez es más complicado ese momento ritual en la sala de cine. Y como cinéfilo, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué recomiendas? ¿Qué no recomiendas? ¿O qué estás viendo? Estoy viendo mucho cine clásico, pero porque es lo que más veo. Me estoy poniendo al día con las pelis de los Oscars, porque con la promoción de la peli no me ha dado tiempo. Lo último que vi fue El poder del perro, que me gustó una barbaridad. Una barbaridad, soy muy fan de Jane Campion. Y en el cine, Los Embajadores, que se han convertido en mi sala favorita de Madrid, ahora vivo al lado justo, y siempre están llenos, que también sí, lo vives. Está muy bien. Disfruté muchísimo Licorice Pizza. Claro. Me gustó muchísimo. Fue muy claro, porque durante la primera hora de peli yo estaba ahí, no sé si me está gustando o no. Sí, tiene una parte de que le estás buscando las costuras, pero si te dejas llevar... ¿De qué va esto? Y al final salí del cine como extasiado, dije, no hace una mala el cabrón, el Thomas Anderson. Pues J. Linares, director de Las Niñas de Cristal, muchísimas gracias por venir al Cine Láser. A vosotros, gracias por invitarme. Mis padres tampoco me tomaron en serio, Irene. Nunca lo hicieron. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. Suscríbete al Cine Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.